Hermanos, en esta noche a estar puestos en pie, y quiero invitarles a leer la palabra de nuestro Dios en el capítulo 13 del libro de Números. Libro de Números, capítulo 13. El capítulo 13, versículo 26. Números 13, 26. Números 13, 26. Bendito sea el nombre del Señor. Números 13, 26. ¿Lo tenemos? Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades. Dieron la información a ellos y a toda la congregación. Les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la tierra que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negueb, y el Eteo y el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a las riberas del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así le parecíamos a ellos. Leamos el versículo 1 y 2 del capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Amén. Vamos a compartir en esta noche bajo el tema alineándonos con el pensamiento de Dios. Alineándonos con el pensamiento de Dios. Todos, hermanos, los que estamos aquí, que hemos leído la palabra de Dios, hemos leído un pasaje que revela la soberanía de Dios y que nos muestra que la mente de Dios es superior a la nuestra. Está en Isaías, donde el profeta dice que los pensamientos nuestros son menores a los pensamientos de Dios. Isaías 55. Dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. De manera que cuando nosotros nos aprendemos a alinearnos con el pensamiento de Dios, vamos a pensar en alto. Como los pensamientos de Dios son altos, nosotros aprenderemos a pensar alto también. Una de las cosas que encontramos en
en el peregrinaje del desierto a los israelitas fue esa manera continua de estar desalineados del pensamiento de Dios. Dios tenía al otro lado del Jordán una tierra espléndida, maravillosa. El libro de Deuteronomios, en uno de sus pasajes, describe lo que es la tierra prometida. Dice que es una tierra fértil, que tiene laderas, que tiene valles, que tiene montañas de cobre, que de sus peñas sacaría hierro, que tenía muchos afluentes de aguas, manantiales de agua pura. Describe que tenía una vegetación rica, árboles frutales que ellos no sembrarían, pero lo vendían a disfrutar. Y ese pensamiento lo recogió Moisés. Moisés se alineó al pensamiento de Dios y continuamente Moisés le recalcaba a Faraón y al pueblo de Israel en Egipto, les decía: nosotros vamos para la tierra de Canaán, una tierra que Dios nos la prometió. Y Moisés va con ese pensamiento, hermano, alineado al pensamiento de Dios. Cuando salen falta agua y la gente está quejándose. La gente está diciendo: nos vamos a morir de sed. Pero Moisés estaba alineado con el pensamiento de Dios. Moisés decía: no nos vamos a morir de sed. Dios le proveyó el agua. Se encontraron frente al Mar Rojo. El ejército de Faraón atrás, adelante el Mar Rojo, a un lado un acantilado enorme y al otro lado había un abismo. Y todos decían: en Egipto también habían sepulcros para morir en este desierto. Pero Moisés decía: no vamos a morir en el desierto, vamos a llegar a Canaán. Y Dios les abrió un camino por el mar. Tuvieron hambre y se quejaron: tenemos hambre, nos vamos a morir. Nos acordamos del pan, de la carne, de los ajos, de los condimentos de Egipto y nos vamos a morir de hambre. Ese era el pensamiento de ellos. Pero el pensamiento de Moisés era diferente. El pensamiento de Moisés era: nos está faltando eso, pero vamos a llegar a Canaán. Vamos a llegar a la tierra prometida del Señor. Faltaban muchas cosas, hermano. Había ocasiones donde la gente perdía la fe, pero Moisés seguía alineado con el pensamiento de Dios. La gente miraba la necesidad y miraba el desierto, pero Moisés miraba la tierra de Canaán, miraba la tierra prometida. Eso es, hermano, tener un pensamiento alineado con Dios, que mientras nos rodea una situación, pensar en lo que Dios ha pensado para nuestras vidas, estar alineado con el pensamiento de Dios. El problema de no estar alineado con el pensamiento de Dios es quedarnos fijos mirando el problema que nos envuelve, mirando la situación en que estamos en ese momento. Recuerdan que cuando Dios llamó a Jeremías en el capítulo 1, Dios le dijo: yo te santifiqué y te escogí desde antes de estar en el vientre de tu madre. Yo ya te había dado por profeta a las naciones. Yo te escogí, te santifiqué para que fueras profeta. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jeremías? No sé hablar porque soy un niño. No sé hablar porque soy niño. Y Dios le dice: no digas que eres niño, porque a todo lo que yo te envié, tú irás. Mire el pensamiento que tenía Jeremías: no sé hablar, no sé cómo hacerlo, no tengo la edad, no tengo la preparación. Pero el pensamiento de Dios era que él iba a ser un gran profeta a las naciones. Ahora, hermano, cuando usted estudia el ministerio profético de Jeremías, no lo va a encontrar de pronto saliendo físicamente y predicando y advirtiendo a otras naciones,
pero sus escritos han recorrido el mundo entero. Lo que él profetizó, lo que él hizo, ha recorrido el mundo entero. Mire, hoy se predica en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en todo el mundo donde se habla este santo evangelio, se tiene que hablar de las profecías de ese hombre llamado Jeremías. ¿Lo cumplió Dios o no lo cumplió? Lo cumplió, hermano. Lo cumplió. Cuando Dios cumple un propósito con alguien, cuando esa persona alinea el pensamiento con el pensamiento de Dios. La pregunta de la gente es: ¿cómo hago para yo descubrir el plan y el propósito de Dios con mi vida? ¿No se ha preguntado usted alguna vez? ¿Cómo hago para descubrir qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Cómo hago para descubrir para qué fui creado, para qué Dios me puso en esta tierra? Tiene que ver, hermano, con alinear nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Alinee su pensamiento en lo que Dios quiere, no en lo que a usted le gusta. Porque el problema es que hacemos lo que nos gusta, no lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hacemos lo que a nosotros nos parece, lo que sentimos hacer. Pero cuando vamos a alinear el pensamiento con el pensamiento de Dios, nos vamos a encontrar que esto va a contrastar siempre. Va a contrastar porque los pensamientos de Dios no se ajustan a la voluntad humana, que es una voluntad débil, una voluntad que está contaminada, está manchada por los pecados de esta tierra. Y de ahí, hermano, que uno mira personas, el caso por ejemplo de Saúl. El pensamiento de Dios para el rey Saúl era que Saúl fuera un rey ejemplar, pero que no solamente fuera un rey ejemplar, sino haberle entregado el liderazgo de ahí en adelante, haberle dado una descendencia de reyes, de monarcas. Lo que Dios tenía para Saúl fue lo que Dios le entregó a David. ¿Sí me hago entender, hermanos? Porque el mismo Dios, utilizando a Samuel, al profeta, le dijo: he levantado un prójimo mejor que tú. Porque Saúl no se alineó al pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios, dentro del pensamiento de Dios, habían algunas pruebas que Saúl tenía que cumplir, que superar. Dentro del pensamiento de Dios, habían unos encargos de Dios que debía Saúl cumplirlos. Pero Saúl le pareció mejor modificar, hermano, hacerle unas modificaciones a los encargos de Dios. Y esos encargos tenían que ser estrictos. Y cuando él modifica lo que Dios le dice, entonces ahí es donde no califica para el proyecto que Dios tenía con él. Uno mira, hermano, personas que hicieron cosas muy explícitas, muy minuciosas en la Biblia. Uno de esos fue Moisés. Volvemos a tomar a Moisés como un gran ejemplo, porque usted estudia el libro de Éxodo y hay una cantidad de medidas que Dios le da a él, unas medidas para el tabernáculo, le da instrucciones para el uso sacerdotal, le da instrucciones para todo lo ceremonial. Hermano, y es impresionante cuando Dios dice: te vas a hacer un arca de estas medidas, y le vas a labrar ciertos dibujos. Luego te vas a hacer un templo móvil, y ese templo le vas a llamar tabernáculo, y tiene que ser de pieles de tejón teñidas de rojo, y tiene que tener cortinas teñidas de tal cosa, y tiene que tener tantas varas, y tiene que tener unas basas de plata, y tienes que, bueno, hermano, todo Dios dice que tenía que hacerle unas granaditas de plata, que tenía que hacerle unos cordones de tantas medidas. ¿Sabe, hermano, que cuando termina Moisés de hacer el tabernáculo, la palabra de Dios dice: e hizo Moisés todo exacto como Dios le dijo? Todo.
No había una cámara de video para Moisés estar grabando allí el video de la revelación que Dios le estaba mostrando, porque Dios le estaba mostrando una visión. Le estaba mostrando una revelación, pero no había una cámara de video, no había una cámara fotográfica para tomar una foto de esa tremenda revelación y decirle a los arquitectos, hágame esto. No existía eso. Todo lo fue, hermano, adheriendo al corazón, a la mente, lo fue capturando. Tenía una mente fotográfica Moisés. Tal vez rápidamente, al pasar esa visión, tal vez Moisés tomaría alguna superficie y empezaría a dibujarla antes que se le olvidara. Tal vez lo escribió antes que se le borrara de la mente. Pero amado hermano, lo asombroso es que Moisés no hace modificaciones al diseño que Dios le había dado. Dice, e hizo Moisés todo conforme Dios le dijo. ¿Está haciendo usted todo conforme Dios le ha dicho? ¿O es usted de aquellas personas que va modificando la palabra? Va modificando ciertos encargos, ciertas cosas que Dios le ha hablado. Noé fue un hombre que calificó delante de Dios porque también hizo ese tremendo proyecto de salvar y preservar la raza humana, preservar la raza animal. Pero más que preservar la raza humana y preservar la raza animal, él preservó la adoración a Dios, preservó el temor a Dios. Y ese fue otro que me asombra, hermano, que también recibió unas especificaciones detalladas de un proyecto nunca antes visto. Porque una cosa es cuando uno mira algo y alguien dice, yo quiero algo parecido a esto. Hoy día usted desea una casa, desea una reja, desea una puerta, y usted de inmediato busca por internet y allá le va a arrojar, el buscador le va a arrojar imágenes muy similares a lo que usted le está pidiendo. Y entonces hoy día es muy fácil, porque usted va y busca el diseño, descarga la imagen y se la muestra al arquitecto, al ingeniero, al maestro, al constructor, y usted le dice, mire, yo quiero algo como esto. O al ornamentador, yo quiero una puerta así, quiero una reja así. Y esa persona va a tomar esa imagen, pero ellos lo hicieron, tanto Moisés como Noé hicieron un proyecto original, un proyecto nuevo, nunca antes visto. Pero cuando Noé termina de construir el arca, dice la Biblia, e hizo Noé conforme Dios le dijo. Qué maravilloso, ¿cierto, hermano? Cuando la Biblia habla de Juan el Bautista, a mí me llama mucho la atención Juan el Bautista, hermanos. Porque dice la Biblia que a Juan el Bautista venían las multitudes. No eran 4, ni 2, ni 5. Todos los días llegaban multitudes a ser bautizados por Juan en el Jordán. Y era el hombre más popular de ese entonces. Tenía autoridad, tenía credibilidad. Se había preparado 30 años en el desierto para ese momento. 30 años de preparación. Y era el momento del apogeo de él, pero cuando tenía 6 meses de ministerio, aparece el Señor Jesús también. Aparece el Señor Jesús haciendo milagros. Y el primer milagro que hace en Caná de Galilea, convierte el agua en vino. El primer milagro, convirtió el agua en vino. De ahí en adelante viene una serie de milagros. Y vienen los discípulos de Juan a preguntar, ¿tú quién eres? ¿Eres el Mesías o hay que esperar a otro? Y entonces él dijo, díganle a Juan, los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan. Empieza a hablarle de unas cosas
que estaban profetizadas que tendría el Mesías. O sea, está diciéndole, yo estoy cumpliendo lo que el profeta dijo, que vendrían milagros, que vendrían sanidades. ¿Cuánto alabamos el nombre del Señor? Y entonces, la Biblia dice que este Juan le dice a la gente y le dice a los mismos discípulos. Los discípulos dijeron, bueno, ¿qué hacemos, Señor? Se nos va la gente ahora, se nos va a ir para donde Jesús. Imagínense, se había preparado 30 años, estaba en el momento de gloria. Juan estaba en el momento del apogeo, el momento macro de su ministerio. Y aparece Jesús por otro lado también, y empieza la multitudes a seguir al Señor. Y este Juan dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Qué humildad de Juan, qué humildad. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Juan sabía que él sería solamente una persona que estaría haciendo la plataforma para que Cristo viniera. Sabía que él era la lámpara, pero que no era la luz. Porque a él le preguntaron, Juan, ¿tú eres aquella luz que había de venir? Dijo, no, yo soy una lámpara apenas. Yo soy una lámpara. La lámpara es un instrumento. La luz es la que llena, la luz es la que alumbra. Hermanos, a veces el plan y el propósito de Dios empieza a cumplirse en una persona y la persona se desalinea, se sale, porque se llena de orgullo, porque se llena de vanidad, porque su corazón no resiste aquella enorme bendición que Dios comienza a depositarle. Se desalinea, y eso es lo que Satanás trabaja continuamente, tratando de desalinear el creyente. Y a veces tenemos esos vislumbres donde alineamos nuestra mente y decimos, realmente me voy a componer, me voy a arreglar, voy a santificarme, voy a levantarme en la oración, voy a levantarme en búsqueda con Dios, voy a empezar a ganar las almas para Cristo. Ahí empezó el cristiano a alinearse, porque eso es lo que Dios quiere, que no estemos desocupados. Pero luego llega el diablo y empieza a darnos codazos para sacarnos de esa línea, y que empecemos a andar no a la línea de Dios, sino a la línea de nuestro pensamiento, a la línea de lo que a mí me parece, a la línea de lo que yo creo, de lo que yo pienso. Y es ahí, hermano, donde los proyectos de Dios no se cumplen en una persona. Es ahí donde no se cumple en una persona. Recuerdo que hace años aconsejábamos a una joven. La joven se le veía un proyecto hermoso de Dios. Era una joven que había pasado por muchos procesos en la familia. Ahora ya viene a la iglesia, hace profesión de fe, comienza a ser continua en la iglesia y empieza a tener una proyección. Esas personas que uno le mira un futuro, le mira la prosperidad, así, hermano, por encima se le ve que hay personas que van a seguir y que van a ser de bendición. Tal vez estuvo un año, pero luego llegó un joven, la pretendió, la enamoró, y entonces empezamos a observar que la joven bajó de nivel espiritual. Empezamos a observarle, mi esposa le habló, le compartió, le preguntó qué tenía, la notaba un poco extraña. Entonces ella le cuenta lo que estaba sucediendo. Luego le hablamos a ella, ya lo sentamos los dos, le hablamos del propósito, del proyecto de Dios con ella, de lo que Dios podía hacer. Pero prevaleció el pensamiento de ella. Una de las cosas que llegó a decir es
yo lo quiero, me caso con él, váyame bien o váyame mal, sea de Dios o sea del diablo. Váyame bien o váyame mal, yo lo quiero, lo amo. Y bajo un criterio de esos, hermano, imagínese usted que puede salir bien. Nada puede salir bien, nada puede salir bien. Efectivamente fue un hogar que no duró ni siquiera un año. Hoy día está apartada de los caminos de Dios. Terminó muy mal. Aquel hombre realmente era lo que pensábamos que él era, porque a los 15 días de casados con un machete le dio, no por el filo, pero sí le dio, como dicen, le dio plan. Sí, no duró ni un año ese hogar. Porque lo que ella dijo, váyame bien o váyame mal, así lo quiero, efectivamente así le fue. Así le fue. Hermanos, continuamente Satanás va a tratar de codearlo para que su pensamiento se desalinee, se descarríe su pensamiento, para que su pensamiento se salga del carril. Por eso Santiago, el escritor de la carta a Santiago, dice que cuando nosotros vayamos a hacer algo, nunca digamos mañana voy a ir, voy a hacer, voy a salir, voy a comprar, voy a vender, sino que primero nos detengamos y digamos, si Dios quiere. Si Dios quiere. Aún en cosas que parecen, hermano, pequeñas, nunca haga cuentas por su propia voluntad. Nunca haga cuentas con su boca. Yo voy a hacer, yo voy a entrar, yo voy a salir. Pero muchos no dicen si Dios quiere. El carnicero en una ocasión dijo, cuando estaba amarrando la vaca, le dijo una señora, él le dijo, ¿a qué horas podemos venir por carne mañana? Dijo, si quieren venir a las 5 de la mañana ya hay carne. Yo me levanto a las 2, sacrifico esa vaca, le tengo la carne colgada ahí. Si quieren venir a las 5 ya hay carne ahí. Y una señora que estaba ahí dijo, diga si Dios quiere. Dijo, no, ¿cómo que si Dios quiere? Porque qué tal que Dios quiere y yo no quiera levantarme, pues no hay carne para ninguno. Entonces, si Dios quiere y si yo también quiero, dijo eso. Pero el otro día eran las 6 de la mañana y había una fila de gente ahí esperando. Cuando el hombre llegó, no había nada colgado. Señor carnicero, ¿ya vendió todo? No, tuvimos un accidente. La vaca rompió el rejo y se nos escapó. Pero no se preocupen, tranquilos. Esta semana van a comer carne. No se preocupen porque si Dios quiere encontramos la vaca. Aprendió la lección. Por eso, hermano, no haga esas cuentas carnales. No haga esas cuentas carnales. Siéntese primero y antes de usted hablar, medite, ¿esto estará de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Eso le gustará a Dios? ¿A Dios le agradará eso? Y cuando usted lo divulgue de su mente para afuera, entonces sí diga si Dios quiere, si Dios me da la licencia, si Dios me permite. Porque hay gente que le da gracias a Dios y otros dicen gracias a la vida, gracias a la fuerza que tengo. Eso hizo Nabucodonosor. Nabucodonosor desde lo alto dijo, esta es la gran Babilonia que yo he hecho, que yo he creado con la fuerza de mi poder, con la fuerza de mi brazo. Y usted ya sabe cómo terminó, hermano, tragando pasto como una mula. Su mente fue retorcida, su mente fue, hermano, envuelta en una extraña mutación y empezó a creerse pájaro. A rato se veía pájaro, a rato se veía cuadrúpedo. 7 años con la razón perdida, hermano. Perdida, la razón estaba perdida porque a los 7 años dice la Biblia que levantó sus ojos al cielo y la razón le fue devuelta.
Es tremendo, hermano, tremendo. Hay un choque mental cuando pasa eso. Nosotros tenemos una amiga, hija de una hermana que sufrió un accidente, tuvo traumas cráneoencefálicos muy fuertes. Tuvieron que hacerle varias operaciones en el rostro, en la cabeza, y fue tan fuerte el choque, hermano, que duró más de 6 meses con la mente perdida. Más de 6 meses. Hablaba, y lo curioso era que hablaba y nos decía los nombres, reconocía a las personas, hablaba, interactuaba, hablaba. Ya habían pasado algunos meses y no la encontramos. Y hablábamos y hablábamos y hablábamos. Y ella nos preguntaba cosas y nosotros también a ella, y hablábamos y hablábamos. Pero cuando nos fuimos, le dije a mi esposa, ella no la noto que es la misma persona, no noto que quedó lo mismo. No hablaba cosas incoherentes, no hablaba disparates ni cosas incoherentes, pero algunas reacciones del rostro, algunas reacciones de ademanes no eran usuales en ella. Y yo le decía a mi esposa, noto que no es la misma persona. Algo quedó faltando allí. Algunos meses después, ella estaba en cierto lugar observando el paisaje, cuando de pronto, instantáneamente, ¡pah!, le llegó la razón, instantáneamente, y empezó ella a observar. ¿Y yo dónde estoy? ¿Qué pasó? Algo impresionante cuando le dicen la fecha. Cuando le dicen la fecha, ya habían pasado más de 6 meses. Era muy difícil para ella asimilar que se le habían perdido más de 6 meses de la vida. Empezó a preguntar la familia, a los hijos, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Increíble cuando ella entiende que ya habían pasado meses. Pero no la veíamos haciendo cosas descabelladas ni disparates. Imagínense ahora Nabucodonosor. Si hubiesen existido las cámaras de videos, las cámaras fotográficas, ¿se imagina cómo le hubieran tomado fotos a ese hombre comiendo paja, rascándose con un pie, tratando de imitarlo de un animal? 7 años, no fueron meses, 7 años que su mente estaba perdida. ¿Todo por qué, hermano? Todo por atribuirse los logros que él tenía. Todo por atribuirse y por decir, es que si yo sí soy un hombre trabajador. Es que yo sí sé, es que yo sí puedo. La historia dice que Nabucodonosor, aparte de ser rey, dice que era arquitecto. Por eso él dice, todo esto lo he creado con la fuerza de mi brazo y la fuerza de mi poder. Porque él había diseñado los planos de ese palacio. Era tan majestuoso ese palacio que componía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines suspendidos de Babilonia. Y había sido diseñado por ese rey, por Nabucodonosor. Pero, hermanos, nosotros muchas veces nos atribuimos ciertos logros, ciertas cosas. El Señor Jesucristo quiso contrarrestar ese síndrome cuando le dice a los discípulos, cuando ustedes hagan algo o algún trabajo dentro de mi obra, dentro de mis caminos, digan, obreros inútiles somos, que lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Lo que teníamos que hacer, eso hicimos. O sea, no hicieron nada extraordinario. Lo que se les había mandado, eso lo hicieron. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor?
Qué importante, hermanos, aprender a estar alineados con el pensamiento de Dios. Qué importante es aprender a tener nuestro pensamiento en lo que Dios tiene para nosotros. Comportarnos como Dios quiere que nos comportemos. Si la Biblia dice que usted es escogido para que sea rey y sacerdote, y un rey anteriormente no podía llevar los dos oficios. Si era rey, solo aplicaba para los ejercicios gubernamentales del pueblo. Y el sacerdote se encargaba de los oficios ceremoniales. No podían ser rey y sacerdote a la vez porque los oficios distaban mucho el uno del otro. Pero la Biblia dice que nosotros fuimos para ser escogidos como ¿qué? Reyes y sacerdotes. Real sacerdocio, dice Pedro.